visualizado los valores de las propiedades, pero realmente es en base a lo que produce. Si estamos aquí con la cuestión, para entender qué es lo que produce una propiedad, tenemos el banco. ¿Ok? ¿Cuánto nos deja si metemos 1 millón de pesos al banco? ¿Cuánto nos deja? ¿El 2%? ¿Cuánto? Anual. ¿Perdón? 2.928 días, 3. Pero eso es anualizado. Te dejan 2.8 anualizado. Y eso si lo divides entre 12 meses, 2.9 entre 12 meses te está dejando, o sea, estamos hablando de 2.9 anual. ¿Sí? Este es el retorno del banco, del dinero en el banco. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale una propiedad? Es en base a lo que produce. El dinero hoy día vale 2.9% anual. Ahora, una propiedad, ¿cuánto te produce? Si la propiedad te cuesta 1 millón de pesos, ¿sí? Y te va a dejar de renta el 1 millón de pesos, te va a dejar de renta 10,000 pesos mensuales. El punto 25 mensual del banco. ¿Punto 25? Sí, cerrado. Punto 25 mensual es lo que te produce. Ok. Punto 25 mensual. Si aquí te pones a ver, si son 10,000 pesos mensuales, anual van a ser 120,000 pesos. Si lo manejas esto anual, ¿cuál sería tu retorno? Aquí sería el 12% anual de retorno. Y aquí si estás hablando es del 2.9% de retorno. Antes lo que se esperaba siempre era un 12%. Pero cuando recibían el 12% o más, lo que te daba el banco era el 6 o el 8 o el 12% y querían igualarlo. La gente hoy día no ha entendido que los intereses han bajado y esto también debe de bajar a lo mejor al doble de esto, porque esto no paga impuestos y esto sí paga impuestos. En la casa habitación antes, que no estaba tasada, no estaba regulada, no estaba, entonces esto era limpio. En la cuestión comercial, los impuestos que tenemos en una propiedad comercial te vienen costando ISR de tu utilidad, que a lo mejor si son varios socios te puede bajar al 22, 30% más el IVA. Entonces estarías hablando de que tu costo de impuestos y gastos y todo puede irse al 40, 50%. ¿Por qué? Porque tienes que tener un administrador, tienes que tener mantenimiento, tienes que tener pago de impuestos, tienes que tener... Entonces, este 12% menos administración, desgaste, impuestos, mantenimiento, administración, desgastes, mantenimiento. Si tú le restas IVA, si tú le restas a esto, de este 12 se convierte al 40%, vamos a ver que seamos muy buenos administradores, entonces estaríamos hablando de que está recibiendo 7.2% de utilidad. Entonces esto sigue siendo más que lo que te deja el banco. ¿Sí? Entonces, para que los números te salgan, que te dejen sin dolores de cabeza más que el banco, este número tiene que ser casi el doble de este número. ¿Sí? Aquí podríamos jugar en vez del 12, bajarlo más o menos al 10 para sacar el doble de ahí por el riesgo, por el tiempo que puedes tener vacío y todo. Esto es como se evalúa una propiedad en base a lo que produce. Es que mucha gente piensa que en base a lo que me gusta, en base a lo que vende el vecino, pero no es en base a lo que me gusta, en base a lo que vende el vecino. Realmente es en base a la producción de utilidad de retorno que nos está marcando el, ¿cómo se llama? Que nos está marcando lo que puede producir la propiedad. Comentario, a veces es simultáneo, ¿no? También la renta se basa en el valor doble. Muchas rentas también se basan en el valor de la propiedad. Sí, normalmente eso debería de ser,
que la renta se dice, pues si a mí me costó $1 millón, yo quiero el 10% de retorno, tengo que sacar los $100,000 anuales, que vendría a ser mi 10%, después de impuestos me queda un poco más que el banco, y eso sería lo lógico. Pero ahí nos choca con la oferta y la demanda. Si a ti te costó $1 millón, pero en la zona no venden en $8,000 mensuales la propiedad, que sería 8,200, 8,100 el equivalente mensual, y la zona no te da eso, en la zona se renta en $3,000, no hay manera que saques eso, la vas a tener vacía todo el tiempo. Porque mucha gente dice, es que esto es lo que me debería dejar, y si no me lo deja, mejor vacía. Vacía se desgasta. Una propiedad que no tiene un inquilino o no está en uso se deteriora más del 80% de lo normal. ¿Por qué? Porque cuando abres después el grifo de agua y no tuvo agua corriente, se rompen las tuberías. No prendes la luz, al prenderlo hace cortos. No prendes, entonces es mejor rentarla y percibir lo que es a lo que quiero. Sí, Fernando. Yo sé, o estoy enterado, que más o menos el costo de renta de una propiedad en base a su valor es más o menos el 0.08 mensual. Es que mira, el 0.08 mensual, si tú lo multiplicas por los 12, te viene dando el 10% actual, 9.6 exactamente. Pero la cuestión matemática nos ha bajado el retorno de una propiedad esperada, porque anteriormente nos dejaba el banco 10% de intereses anual, y al dejarnos 10% de interés anual pensábamos que nos dejara más la propiedad para que equiparara el riesgo que está en una propiedad, porque hoy en una propiedad el inquilino, si te sale malo, no te paga. El inquilino, si sale gángster, con la cuestión esta que tenemos hoy día, lavado de dinero, con lavado de dinero y la extinción de dominio, puedes perder tu propiedad. Ya han quitado propiedades por la extinción de dominio. Entonces, el riesgo que tienes en una propiedad es un negocio, que si no vas a sacar mucho más que el banco, no te conviene tenerlo como negocio. Realmente sí tienes plusvalía, pero tienes que cuidar tener negocio. Entonces, ya el 10% sería lo óptimo, o sea, el 9.6 sería el óptimo, 0.8. Anteriormente, cuando te daban 20% de interés en el banco, pues la gente esperaba el 30% de retorno. A mí me tocó entrar hace 20 años y la gente esperaba un retorno de 21 años, esperaba retornos del 30%, porque si el banco te dejaba el 15 o el 20, la gente quería más que el banco por el riesgo que es tener una propiedad. Hoy día hay más riesgos de tener una propiedad y el retorno ha bajado en base también a la rentabilidad que te da el banco. Antes, cuando oías hace 20 años que el banco te daba 2%, híjoles, el banco que menos nos daba el 15, el 12, y los intereses de casa habitación para adquirir una propiedad. Yo me acuerdo que cuando empecé te cobraban 20% por un crédito de una casa, o 24%, y luego lo bajaron al 18 y lo bajaron al 15 y lo bajaron ahorita te están cobrando el 8 o 9%. Sí, lo han bajado. ¿Por qué? Porque pagan menos intereses, entonces el 8 es un riesgo para el banco, pero está recibiendo 3 veces lo que ellos dan. Y lo idóneo sería recibir 3 veces lo que el banco te da, para que después de gastos, impuestos y el riesgo que tiene sería lo óptimo. Pero si ustedes se fijan con la mayoría de propietarios es, ¿me lo rentas en esto o no lo rentas? Yo en la actualidad le digo, cuando te pongas al nivel de precio del mercado, con mucho gusto te lo trabajo, porque típico que te pasa con el dueño de la propiedad, dice, te la di y no me trajiste un cliente. ¿Cómo quieres que te traiga un cliente si en el mercado vale 2,000 pesos y tú quieres 15? Es imposible que le traigas un cliente. Porque si el vecino saca en 2 y en 2 y en 2, nada más vas a perder tu tiempo. Entonces, sí es muy importante evaluar la propiedad en base a lo que produce. Y la comercialización de un inmueble se depende de tener el precio correcto, tanto en la venta como en la renta. Yo iba a hacer el ejercicio de los números para vender una propiedad en base a rentabilidad.
Si ustedes se fijan que si la propiedad pudiera dar 100,000 pesos mensuales, en la actualidad la gente con el 10% de retorno está comprando las propiedades. Cuando yo empecé pretendían el 30% de retorno porque había más porcentaje, más utilidad. Ahorita con el 10 están súper bien servidos. Con una super compañía yo he llegado a vender con el 7% de retorno. ¿Qué hablamos de una super compañía? Y entre más riesgo de la compañía que nos renta, el retorno se baja. Si tú, por ejemplo, le rentas a una General Motors o Walmart que tienes asegurado 30 años de contrato y con incrementos, inflación más puntos, entonces este punto puede ser muy atractivo para alguien que va a meter su dinero, porque 7 viene siendo más del doble de lo que te deja el banco. Y si tienes a alguien que no te va a dar riesgo, este es un número muy interesante. Pero si tienes riesgos, el 10 es bajo. Me tocó vender una propiedad en Tepeji del Río que rentaba Coca-Cola y la compraba al 15% de retorno, pero cuando se venció el contrato, que era 5 años después, esta propiedad era imposible rentarla en lo que pagaba Coca-Cola, se podía rentar en la mitad. Entonces, alguien que paga mucho, pero está sobrevaluado su nivel de renta, realmente la propiedad no vale en base a lo que te pagan, base a lo que puede producir. A lo mejor te van a pagar un premium más porque está muy bien rentada en ese momento, pero los 5 años del contrato se vencen, y si las rentaron arriba del mercado, el que está ahí se va a dar cuenta que los vecinos rentan más barato y se va a salir. Típico que se acaban saliendo, es muy natural. O sea, ¿cómo evalúas una propiedad en base a rentabilidad? Muy fácil. Primero que nada, haces los números que son más transparentes y más fáciles. Agarras, ¿cómo se llama? ¿Cuánto vale la propiedad? ¿Cuánto se pretende de retorno? Si la propiedad vale 10 millones de pesos, ¿qué retorno estamos esperando? El 10%, estamos hablando de 1 millón de pesos, ¿cómo se llama? De retorno anual, para que en 10 años tengamos de regreso el dinero, entre comillas, porque hay que quitarle gastos, impuestos y todo esto, pero si es el 10, estamos hablando que nos está dejando más que el banco, el doble, un poquito más del doble. Entonces, el retorno del 10 es muy viable, muy viable. Si rentan una propiedad sin que el dueño sea acreedor de pagar los gastos de mantenimiento, te baja tu valor de gastos, entonces tu retorno se convierte más alto y más interesante y pueden pagar más fácil el 7%. Pero si tus gastos son más altos, sí tienes que subir un poquito más el porcentaje de rentabilidad de retorno para lograrlo vender. Los números son muy claros, muy transparentes. Normalmente un inversionista de bienes inmuebles quiere retornos del 12-15%. ¿Por qué? Por el riesgo que te determina tenerla vacía, por el riesgo, por los gastos que te costaría administrarlo, mantenimiento y todo. En realidad, una propiedad, para evaluarla en base a rentabilidad y poderla vender de inmediato, si produce más que el banco, sin riesgos ni nada, la rentabilidad se puede bajar. Si produce menos, tiene más riesgos el inquilino, más riesgos, un contrato más chico y podemos tener tiempos sin rentarlo, entonces este número del 10% lo tienes que crecer. Con la seguridad, por ejemplo, un contrato a 30 años que me tocó, que ellos se hacían cargo del mantenimiento, que ellos sí he llegado a vender el 7% de retorno, pero esto es un garbanzo de libra. La mayoría tiene que ser arriba de este número, porque tanto en este como en este, aquí es más o menos cambiar el dinero del retorno a un poquito arriba de lo que te da el banco. El banco te da 2.9, que fue lo que me dijeron. Entonces, si se ponen a ver, aquí es 2,5 veces más de retorno. Sí. Perdona que te interrumpa, ¿sí? Y que te haga la observación.
eres muy matemático, Muy. eres muy economista en ese aspecto, pero pues hay gente aquí que no sabe lo que es un retorno, ¿eh? Yo una vez te lo aviso, Entonces, estás hablando y yo sí te entiendo, Okay. Pero estoy seguro que hay gente que aquí no sabe lo que es un retorno, porque aquí además hay ingenieros y arquitectos, pero comentarlo, no va a ser que digan que es un periodo de retorno del tiempo, ¿Sí me explico? Entonces, a mí sí me